Bienvenidos al podcast de Serving Immigrants, lo que todo inmigrante debe saber, en compañía de la abogada Magdalena Cupris y el abogado Víctor Martínez, quienes estarán ampliando informaciones de actualidad en cuanto a la inmigración. ¿Cómo está, abogada Magdalena? Muy bien aquí, ¿ves? Muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? No, aquí, pues, muchas gracias por crear este espacio y aquí celebrando, ¿verdad? Ya al final de la semana, haciendo un recuento de todo lo que ha pasado esta semana. Bueno, vamos a hablar un poquito hoy de las fianzas, ¿no? Y la práctica, porque no creo que la ley, sino la práctica acerca de las fianzas se ha cambiado recientemente porque salió un caso de la Junta de Apelación que se llama Matter of Q. Lee, que salió publicado mayo 15 2025, so recién hace como 2 meses. Entonces, ese caso, el gobierno ahora lo empezó a utilizar, después de publicarlo para, detener muchas más personas y para argumentar que, eh, todas las personas que entraron de forma irregular a los Estados Unidos, quiere decir todas las personas que entraron sin visa a los Estados Unidos, son sujetas a detención mandatoria. Em, Quiere decir que esas personas son o van a ser detenidos y no van a calificar para fianza por el simple hecho que el juez no va a tener jurisdicción o no tiene, el argumento de ellos es que no tiene jurisdicción el juez de inmigración para otorgarle fianzas a todos que entraron de forma irregular a los Estados Unidos. ¿Cierto, Víctor? Lo lees de la misma forma que yo, ¿no? Pues sí, yo entiendo que el argumento del gobierno está equivocado y esto están reinterpretando lo que ha sido la ley por los pasados 30, 40 años, donde toda persona que es detenida, aun cuando haya entrado sin visa, tenía derecho a una fianza. Ahora con este nuevo argumento, el gobierno pretende quitar el derecho a la fianza de la mayoría de los inmigrantes de un plumazo, sin cambiar la ley ni nada por el estilo. Eh, yo entiendo, digo, nosotros entendemos que el gobierno está equivocado en su argumento. Lo que pasa es que es algo bien nuevo y obviamente tenemos que litigarlo para que los jueces puedan tomar una decisión informada. El gobierno hará su argumento, nosotros haremos el nuestro y el juez tendrá que tomar una decisión. Vamos a hablar un poquito de por qué el gobierno está haciendo ese argumento, ¿verdad? So, cuando la Junta de Apelación publicó esa decisión, em, lo hace algo que en inglés se llama una decisión precedent. No sé, Víctor, cómo se traduciría eso, precedent decision. Una decisión que establece precedente judicial. Precedente igual, excelente. Entonces, esa decisión básicamente dice que un aplicante para admisión, quien está arrestado y detenido sin una orden de arresto, mientras esté llegando a los Estados Unidos en una puerta de entrada o no, y después puesto en proceso de deportación, está detenido bajo la ley 235B, y es inelegible para cualquiera salida con fianza que procede. Yo leo eso que solamente aplica para personas que son aplicantes para admisión, que están arrestados y detenidos sin una orden de arresto mientras están llegando a los Estados Unidos y después puesto en proceso de deportación. ¿Cómo tú, Víctor, distinguirías ese tipo de caso en algunos de los casos de nosotros? Un ejemplo, ¿no? Mira, eh, n- nosotros tenemos, por ejemplo, un caso de un cliente que está en los Estados Unidos hace 13 años. Una persona que no tiene ningún récord criminal, tiene negocios establecidos, tiene familia establecida, eh, y a pesar de estar hace 13 años en los Estados Unidos, ahora el gobierno está alegando que él
está llegando, o sea, es un arriving alien, o sea, un inmigrante que está llegando y que está pidiendo admisión. Eso nunca se había considerado de esa manera porque esta persona ya lleva 13 años, así que no está llegando a los Estados Unidos y no está pidiendo admisión. Eh, Así que en teoría, ¿verdad? Ellos lo que están diciendo es que cualquier persona que haya cruzado la frontera o haya entrado sin una visa o sin haber sido admitido, va a estar sujeta a, ¿verdad? Detención mandatoria. Y ya sabemos las condiciones en las que están las detenciones, porque todos los centros de detención están llenos. Así que hay unas condiciones bien deplorables, especialmente en el centro nuevo que han creado en los Everglades. Así que es un asunto bien, bien importante, porque estas personas no están teniendo una posible salida de detención. Yo también tuve un caso recién de un señor que lleva 20 años en los Estados Unidos. Y el argumento que la fiscalía igual hizo basado en ese caso fue que la persona por haber entrado ilegal eh, por la frontera es un aplicante para admisión y que un aplicante para admisión, siempre aplicante para admisión, que eso nunca cambia. Entonces, no importa si han pasado 10 años, 15, 13, 20, 40, un aplicante para admisión, siempre aplicante para admisión. Y que básicamente el juez no tiene jurisdicción para en tan siquiera considerar fianza para esta persona. Sí, lo curioso es que hace 2 semanas atrás esa misma persona hubiera conseguido una fianza. Y no ha habido ningún cambio en la ley, el Congreso no ha aprobado ningún cambio y ahora de pronto se está aplicando una regla totalmente diferente. Claro, o sea, ellos están empezando a utilizar ese caso para expandir y expandir y expandir a quién aplica, están haciendo sus argumentos y los jueces de inmigración básicamente están diciendo que, o sea, no sabemos qué hacer, necesitamos que alguien nos diga eh, y tienen que litigar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Básicamente hay que negar esas fianzas, apelarlas y esperar que una corte mayor le indica a los jueces qué tienen que hacer, ¿no? Vam- vam- Correcto. Vamos a hablar un poquito de ese caso de Cooley. ¿Qué te parece? Si aplicamos y explicamos qué pasó en ese caso. Yo tengo el caso del frente y quería hablar un poquito de cómo es diferente ese caso de muchos de los casos de nosotros y de cuáles estamos hablando, de las personas que entraron a los Estados Unidos y llevan mucho tiempo aquí y por qué ese caso de Cooley es muy diferente. So, hablamos de Cooley un poquito. Y eso es récord público que todo el mundo puede leer y ver, ¿verdad? O sea, no es algo que es secreto, que solo nosotros los abogados de inmigración sabemos, ¿ok? Cooley era una persona, parece ser mujer, que llegó de China el 27 de junio 2022. Ella entró a los Estados Unidos por la frontera sur, eso quiere decir que vino desde México y no fue inspectada por el gobierno ni admitida, quiere decir que cruzó sin que nadie se diera cuenta que cruzó, de forma ilegal, ¿ok? Eh, el Departamento de Seguridad del país la encontró un aproximado de 5.4 millas de un puerto y 100 yardas al norte de la frontera. Ella dijo a los oficiales que no tenía documentos que le permitían entrar o pertenecer en los Estados Unidos. El oficial la arrestó sin una orden de arresto y la llevó a un centro para procesarla. El siguiente día, el mismo departamento de seguridad del país la soltó de detención para que entrara a los Estados Unidos con un parol. Como condición de ese parol, ella tenía que presentarse a una oficina de inmigración cada rato, que es algo que vemos mucho también las personas que, o sea, entraron a la frontera, por la frontera,
con una cita que se tenían que presentar más adelante en Orlando, o en Miami o en Texas, ¿verdad? Que muchas personas incluso pensaban que eso o piensan que eso es corte, pero no es corte porque no es en una corte, sino con oficiales de inmigración, ¿verdad? Aquí dice que octubre 30, 2024, son un poquito más de 2 años de que ella entró. Interpol, que es la Policía Internacional, informó al Departamento de Homeland Security que ellos emitieron un aviso rojo para Q Lee por su arresto porque la quería España, porque ella había hecho, uy, otra vez no sé esa palabra en español, forgery, había falsificado documentos y la estaban acusando de haber traficado personas. No dice aquí si los estaba traficando hacia los Estados Unidos o si los estaba traficando en España o de dónde a dónde, pero España pidió su arresto con el Interpol por ese motivo. Entonces, cuando Cooley llegó a reportarse para su cita el 25 de noviembre de 2024, un poquito más de 2 años de haber entrado a los Estados Unidos y que la soltó inmigración adentro de los Estados Unidos, la arrestaron y la pusieron en un proceso de deportación y también hicieron un aviso que van a determinar su custodia. En el Notice to Appear, que es el documento que indica qué cargos te pone inmigración para deportarte, pusieron que ella estaba en los Estados Unidos sin haber sido admitida y alguien quien llegó a los Estados Unidos en un tiempo desconocido, en lugar desconocido y no permitido por el Attorney General. Y Cooley pidió fianza. Entonces, así es como empezó. Pero yo considero que el caso es muy diferente de Cooley, de muchos de nuestros clientes y de muchas de las personas que llevan tiempo aquí en los Estados Unidos, porque ella tenía 2 años en los Estados Unidos en total y tenía horas o menos, ¿no? Según lo que dice cuando la agarraron al principio. Eh, y ellos la soltaron. Y durante Y la agarraron a poca distancia de la frontera. a poca distancia a la frontera. Y después de 2 años se dieron cuenta que ella era un criminal o tenía acusaciones, ¿verdad? De ser una persona que traficaba personas en España o desde España, ¿no? Entonces, tiene sentido que la arrestan en cierta forma porque ahí hay algo. No sabemos si las alegaciones en España son ciertas o no. No sabemos si Cooley va a aplicar para un asilo de España porque hay persecución de ella en España. No sabemos esas cosas, ¿verdad? Pero, o sea, entró, la agarraron el mismo día, casi en la frontera, la soltaron con un parol y 2 años después la vuelven a agarrar y alegan que ella no califica para fianza y probablemente yo sí estoy de acuerdo con esa decisión porque no aparenta que debe calificar. No sé qué opinas tú, Víctor. Sí. Bueno, yo pienso que, ¿verdad? Como tú dices, el caso es muy diferente al caso de la mayoría de nuestros clientes. En el caso de ella, al menos hay una alegación de un delito internacional. Obviamente no la han llevado a corte. El día que vaya a corte, pues se determinará si ella es culpable o no. Pero mientras tanto, hay una acusación. En el caso de nuestros clientes no hay ni siquiera una acusación criminal. No, no hay sospecha de haber cometido un delito y mucho menos algo parecido como tráfico humano. Así que definitivamente son casos totalmente diferentes. Pero bueno, o sea, nosotros también a veces tenemos personas que tienen récord criminal, ¿verdad? Que manejan sin licencia, que es un crimen en la mayoría de los estados, o tienen un DUI, o tienen, no sé, una posesión de marihuana pequeña, o recién tuvimos a alguien que claro que se declaró culpable de una violencia doméstica, o cambiar un cheque que no era de él, algo así. Esos argumentos, en mi opinión, van a si la persona es riesgo
a la comunidad más bien, ¿no? Que no a esto, porque QLE más bien es un caso que trata de jurisdicción, ¿no? Si el juez de inmigración tiene o no tiene jurisdicción para determinar si esa persona califica para fianza o no. Ese es el argumento que yo estoy escuchando y lo que están diciendo los jueces. No es que yo no quiero darte fianza, sino yo no tengo jurisdicción para tomar esa decisión, ¿no? No sé qué has escuchado tú en tus cortes, pero Correcto. Exactamente lo mismo. Los jueces, obviamente, con el alegato que están haciendo el gobierno, los jueces no han tomado una decisión aprobando fianza desde que el gobierno empezó a hacer ese argumento. Muchos jueces le están dando tiempo al gobierno para que ponga sus argumentos por escrito, porque como todo esto son ideas nuevas, los jueces quieren poder analizar los dos lados de la moneda. Así que el gobierno se supone que prepare unos argumentos por escrito que los jueces podrán evaluar y en ese momento entonces podrán tomar una decisión. Yo lo que pienso es que, ¿verdad? Si hay una persona que ha cometido delitos y que puede ser un riesgo para la sociedad, ese es el rol del juez, determinar si la persona va a ser un riesgo para la sociedad. Y si lo es, pues entonces le niega la fianza. Eso ha sido así a través de todos los años. Lo que pasa es que ahora la intención es quitar el derecho a la fianza irrespectivo de que haya un delito cometido o no. Ellos están alegando que sencillamente nadie tiene derecho a la fianza. dice que la Corte Suprema clarificó que un, un extranjero, ¿no? Que está detenido shortly, o sea, un poco tiempo después de su entrada ilegal, no, uno no puede decir que entró. O sea, yo pienso que la clave aquí es shortly, después de su entrada ilegal, poco tiempo después. Poco tiempo después y la cercanía con la frontera. Porque tú no puedes alegar que la persona está llegando si entró por México y está ahora en Boston. Y de eso hacen 15 años. Esa persona no está llegando, esa persona ya está aquí. Y eso lo hablan en ese caso también cuando definen la palabra arriving, que arriving, dice arriving aplica a extranjeros que los agarran just inside, apenas dentro de la frontera sur, el mismo día que cruzaron. O sea, el argumento es que quieren ser admitidos, me imagino, que en algún momento, no sé si diciendo en nuestros argumentos de fianzas que, o sea, queremos fianza, pero ellos no quieren ser admitidos y no van a aplicar para nada, funcionaría como argumento. No son aplicantes para admisión, a lo mejor sí. El problema ahí sería de cómo convencemos a los jueces después que no son riesgos de huir, ¿no? Claro, Porque muchos de ellos quieren que uno muestra, bueno, cómo se van a arreglar para poder decir que no son riesgos de huir. correcto. ¿Tú crees que cuando los jueces tomaron esta decisión, la intención era esa, que se le pudiera negar fianza a todos los eh, presentes sin ser admitidos? Yo no pienso eso, porque vimos hace unos días que salió un caso de alguien que incluso fue deportado varias veces y reentró, que le dieron fianza. Y ahí vimos que no estaban argumentando que esa persona era aplicante para admisión, aunque igual había entrado de forma ilegal. De hecho, no solamente una, sino en el caso decía que 2 o 3 veces entró de forma ilegal después de haber sido deportado varias veces y ni hicieron ese argumento ni mencionaron el QLE. Entonces yo pienso que, o sea, si la intención de ellos hubiese sido detención mandatoria, en todos los casos ahora deben decir QLE, QLE, QLE. Y bueno, tenemos varios casos en apelación, vamos a ver, ¿no? Si, si empieza la Junta de Apelación ahora a decir eso. ¿Cuánto tiempo tú crees que tomará esas apelaciones para que lleguen a un tribunal que pueda tomar una decisión que cambie esos argumentos?
Pues algo que escuché hoy en uno de mis grupos es que el juez Ferreira dijo eh, que él piensa que hasta que la Corte Suprema no decide, no vamos a saber qué hacer. Eh, porque, y nosotros pusimos dudas en eso en cierta forma, porque bueno, un juez niega fianza, un juez de inmigración, entonces eso va a la Junta de Apelación. Tenemos ahora casos pendientes de fianza con la Junta de Apelación que llevan un aproximado, creo que 2 o 3 meses presos. Em, si se demora vamos a decir, unos 5 o 6 meses para que la Junta de Apelación decide. Y después de ahí, si la decisión es sí, todo el mundo preso sin fianza, hay que hacer apelaciones a los circuitos, ¿verdad? Directo. Totalmente de acuerdo, y esa es una ley nueva, o sea, el Congreso la acaba de aprobar este año, o sea, que el Congreso, que es quien tiene la responsabilidad de aprobar leyes, entiende que los inmigrantes tenían derecho a fianza y por eso aprueba una ley diciendo, los que han cometido estos delitos no cualifican para fianza. Así que alguien sí tiene que cualificar para fianza. Si los que no cualifican son los que cometieron esos delitos, entonces otra gente sí cualifica. Son personas que entraron con visas a los Estados Unidos y residentes permanentes que a lo mejor son detenidos porque son deportables por algún motivo, pero el crimen por cual son deportables igual permite que salen con fianza, ¿no? Correcto. Nosotros normalmente no pedimos fianza en casos de personas que llevan mucho tiempo detenidas, eh, porque los jueces han tomado la decisión que ellos no califican para fianza, por lo menos en los casos que yo he visto. O sea, a mí me sorprendió ver ese caso y sorprender ver que ese caso no solamente un juez de inmigración le dio fianza, pero que alguien no apeló y llegó donde llegó, ¿no? No sé, porque a mí es lo mismo, ¿verdad? La persona fue deportada, entró ilegal varias veces. Creo que 2 veces estuvo preso por haber reentrado después de haber sido deportado. Y tradicionalmente se entendía que ese tipo de personas no cualificaban para fianza. Sin embargo, a ese sí le dieron fianza. Y tampoco mencionaron a Kiuli ahí, que yo la encuentro más importante e interesante que nada, porque ese caso salió después de Kiuli. Entonces, o sea, yo digo, si la intención de Kiuli fue negar fianza a todo el mundo porque entraron ilegal, yo hubiese terminado ese análisis con esa persona no califica por QLI, punto. Punto, claro, Cuídate lo demás. claro. Así que en ese sentido, o la intención de la vía de la Junta no era esa, o la Junta no está siguiendo su propio precedente. O están tomando decisiones que no intentaron de hacer precedente y terminan siendo precedente, porque, o sea, eso también es otra cosa, ¿verdad? Como, o sea, la Junta de Apelación decide muchas decisiones diario y no todos son precedentes, ¿cierto? Yo entiendo que la decisión es en base a cuando hay un planteamiento nuevo, una situación novel para que los jueces tengan que decidir. Cuando ellos analizan una sección nueva de la ley, toman una determinación, entonces la publican como precedente para que pues, todos los jueces de inmigración puedan aplicar la misma regla en todos los casos. La verdad, Magda, es que este tema es un tema muy importante y muy interesante. Esto está ocurriendo, ¿verdad? Como decimos, as we speak. Así que las cortes van a estar tomando decisiones en las próximas semanas. Tenemos que mantenernos pendientes a lo que los jueces van a estar decidiendo para poder seguir haciendo estrategias de cómo apelar y cómo pelear esas fianzas, porque estamos convencidos que sí, que nuestros clientes aplican para fianza. Así que me imagino que en los próximos podcasts podremos seguir actualizando a nuestros clientes de lo que está pasando con este tema de la fianza. Sí, así es. Todos los días una novedad acerca de fianzas, pero bueno, esperamos poder seguir ayudando a las personas y seguir informando. Muy bien. Gracias a todos por estar aquí, escuchar lo que tenemos que decir y próximamente vamos a tener más información acerca de
nuevas decisiones. Hasta la próxima.